México, un país hermoso, lleno de historia, cultura y caos. México tiene una fama de ser uno de los lugares más impredecibles y surrealistas de todo el mundo. Y hoy te voy a demostrar el por qué. Imagina lo siguiente: un asesino serial, no uno cualquiera, uno inteligente, culto, alguien capaz de escribir poesía mientras enterraba a sus víctimas en el jardín de su propia casa. Ahora escucha esto con mucha atención. Este hombre, años después, fue aplaudido de pie en la Cámara de Diputados. No escuchaste mal, en la Cámara de Diputados. Aplaudido como si fuera un héroe. Y realmente me gustaría decir que esta es una mala broma, pero lamentablemente ocurrió. Existen documentos, fotografías, entrevistas, expedientes oficiales y tú mismo puedes corroborarlo. Lo que te voy a contar el día de hoy es macabro, sí, pero también es muy surreal. Y es tan surreal que el mismísimo André Breton, el padre del surrealismo, dijo que México era el país más surrealista del mundo. Podría ser que disfrutes más esta historia si la ves de noche. Te presento a Gregorio Goyos Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, o también conocido como el poeta asesino. Gregorio nació en 1915 en la Ciudad de México. De niño sufrió una encefalitis. Esta es una condición o infección cerebral, y después de eso, él jamás fue el mismo. Mostraba conductas extrañas, crueldad con animales, episodios de aislamiento e impulsividad. Pero aquí viene el primer dato surreal. Él era excepcionalmente inteligente. Gregorio destacaba en la escuela, era disciplinado, era serio y era muy metódico. Con el tiempo obtuvo una beca para estudiar química en la UNAM. Si en la actualidad se premia mucho el mérito académico y se dejan los demás detalles sin importancia, imagínate en esa época, a principios de 1900. Pero, ¿cuál era el problema entonces si era muy inteligente? El problema es que la inteligencia que tenía no estaba de acuerdo con su estabilidad emocional. En 1942, Gregorio se fue a rentar una pequeña casa en Tacuba. Vivía solo, y eso finalmente tiene un espacio, sin supervisión, justo lo que quería. En cuestión de semanas, no meses, semanas, 4 mujeres, todas jóvenes, entraban a su casa y jamás volvieron a salir. ¿Qué tan grande era el impulso de Gregorio, que tan solo se dio rienda suelta apenas y estuvo un poco solo? 3 de las 4 eran trabajadoras sexuales. La cuarta era una estudiante universitaria que lo rechazó. Pero como toda mente perturbada, no soportaba el rechazo. A todas y cada una de ellas las estranguló y las enterró en su propio jardín. Los vecinos reportaban que ocasionalmente salía al patio y se le quedaba mirando a la tierra como si estuviera mirando a la nada. Les pareció extraño, pero nada que levantara sospechas. ¿Y tú crees que él estaba mortificado después de cometer esos crímenes? No. Por el contrario, la creatividad de Gregorio creció y creció. Después de esto, empezó a escribir poesía y era muy bueno. Pero el tiempo lo descubre todo y tarde o temprano se descubriría su gran secreto. Sucedió que una de las víctimas llegó a los periódicos
Pero Gregorio no era tonto, era muy inteligente, y antes de que la policía lo siguiera, se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Cuando lo interrogaron, confesó, sin pena ni gloria, y señaló el lugar en donde se encontraban sus víctimas, en su propio patio trasero. Desesperadamente la policía fue a corroborar las palabras y encontraron un pie que estaba sobresaliendo de la tierra y francamente no se encontraba en un buen estado. Después se encontraron otro y el último. Así que su fachada de ser un hombre enfermo no le funcionó. Y tú dirás, bueno, por fin, una historia en la que la policía resuelve con eficiencia. Y en parte sí, pero siendo México un país como es, pasó algo que si fuese un escritor no se me habría ocurrido jamás. Empezó a cultivarse dentro de la cárcel. Se casó, estudió derecho, tocaba piano, escribía libros y ayudaba a otros presos con sus casos legales. ¿Quieres que te cuente otra cosa? Gregorio tuvo hijos estando preso. Así que la prensa mediática dejó de ver al monstruo y lo transformó en el genio trágico incomprendido que cometió un pequeño error, pero el genio que tenía debía de ser aprovechado por la nación. Y ahora que estás aquí, vas a ver por qué era tan surreal o fue tan surreal el caso de Gregorio. En 1976, después de décadas en prisión, Gregorio fue indultado por el mismísimo presidente de México. Para quien no lo sabe, el indulto es el perdón presidencial y no se lo dan a cualquiera. A Gregorio se lo dieron. Pero no termina ahí. Lo invitaron a la Cámara de Diputados y lo crean o no, se subió y dio una cátedra sobre su trágica historia de cómo un genio incomprendido cometió un atroz error y cómo su historia debería ser promovida para que los jóvenes salieran adelante y cómo es que el sistema penitenciario funcionaba. Se habló a sí mismo como gran ejemplo de la reinserción social. Y cuando terminó, ocurrió. Los diputados se levantaron y lo aplaudieron. Aplauso y aplauso y aplauso. Lo que te estoy contando básicamente es: en la Cámara de Diputados le aplaudieron a un asesino serial. Ese desgraciado enterró mujeres en su jardín y le fue aplaudido. ¿Y sabes qué? Lo hicieron como si su historia fuera un motivo de orgullo. Hoy Gregorio ya no está con nosotros, afortunadamente. Pero el eco de su pasado permanece, no solo por los crímenes, que si crímenes en este país pues hay bastantes. Lo que llamó la atención fue cómo respondió la sociedad y la misma autoridad con él.